Es enternecedor ver cómo el Señor nos educa con tanta paciencia y cómo va tratando a Pedro. Si en la Cuaresma la reconciliación, el perdón, la misericordia ocupan un lugar central entre los conceptos que hemos de subrayar, entre los atributos divinos, como es el de su misericordia, pues hoy el Señor viene a enseñarnos a perdonar como discípulos suyos que somos. Resulta, el Evangelio de hoy nos presenta a Pedro, que le hace estas preguntas de las que siempre sale escaldado y sorprendido, como cuando le pregunta al Señor si en qué ocasiones es lícito abandonar a la mujer, y recibe esa respuesta que le asusta. Nunca, el divorcio no está permitido, entonces no trae cuenta casarse. Cuando le pregunta a Pedro qué nos va a tocar, son estas preguntas de un Pedro ingenuo que todavía tiene que dejarse formar. Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Pedro se adelanta con su respuesta pensando que va a sorprender al maestro por su magnanimidad. Hasta 7 veces. Porque el tema del perdón ya había salido en el Antiguo Testamento y los fariseos en la época de Jesús decían que había que perdonar una ofensa hasta 3 veces. Pedro, que ha aprendido de su maestro a sumar y a multiplicar, pues se atreve a aumentar la cifra. 3 por 3, 6 y una más, 7. Hasta veces 7 veces. 7 es símbolo de plenitud. 7 es la suma de las cifras de la humanidad y de la divinidad. El 4, el 3. Hasta 7 veces hay que perdonar. Piensa Pedro que va a recibir una medalla, que va a recibir una felicitación del Señor, porque en su pregunta añade la respuesta. Y sin embargo, el Señor, una vez más, como siempre, tiene esa capacidad para sorprendernos. No, 7 no, hasta 70 veces 7. Que es un modo de decir que no hay que llevar la cuenta, porque es imposible multiplicar 70, que ya es signo de plenitud y de asombrosa abundancia, por 7, 490. No se trata de multiplicar y contar 490 ofensas porque es imposible. Lo que quiere el Señor es que no llevemos la cuenta, que perdamos la cuenta de las ofensas. Es lo que hace el Señor con nosotros, como nos hace rezar el Miserere cada viernes, el Salmo 50. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? No podemos estar contando las ofensas porque tampoco el Señor nos las cuenta a nosotros. Y para ilustrar esta capacidad de perdón que quiere el Señor darnos, pues nos habla de esta capacidad de perdón que tiene su Padre. Cuando un rey quiso ajustar las cuentas con sus empleados, a uno que debía 10.000 talentos, 10.000 talentos es una cifra voluntariamente exagerada, es una cantidad enorme de dinero, como veremos, a uno que debía estos 10.000 talentos, como no tenía con qué pagar, mandó que lo vendieran con su mujer, hijos y posesiones. Ya digo que esta cifra es asombrosa. 10.000 talentos equivale a 60 millones de denarios. Un denario es el jornal que gana uno, 60 millones de denarios o 60 millones de días de trabajo. Alguno ha calculado que son 1.000 camellos cargando lo recaudado en los impuestos en Israel en más de 10 años. Pues esta enormísima deuda, impensable en aquella época, es la que tiene este hombre con su rey. Ya digo que el Señor exagera porque es imposible en esta época tener una deuda tan grande. Arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia y te lo pagaré todo. Tuvo lástima del rey y lo dejó marchar perdonándole la deuda. No solamente le dio un plazo para pagar, puesto que era imposible, sino que le perdonó una deuda que era impagable. Habla de la enorme magnanimidad del rey. Pero al salir encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. 100 denarios son 3 meses de trabajo, 3 meses y poco más, son 100 días de trabajo. Y lo estrangulaba, exigiéndole: págame lo que me debes. El Señor quiere exagerar esta
diferencia tan enorme entre la deuda que nosotros contraemos con el Señor y la que tenemos entre nosotros. Y esto es fácil de entender cuando uno piensa que una ofensa, cuando es contra Dios, se agiganta, porque un mismo pecado se va haciendo más grave dependiendo de contra quién se comete. Muchas veces he dicho, si yo golpeo a un hombre que es de mi misma edad o de mi mismo peso, está mal, pero si golpeo a un niño que es más indefenso, está peor, y si pego a una ancianita es peor, y si la que golpeo es mi madre, todavía más grave. Pues una ofensa contra el Señor hace que un pecado sea infinito. Por eso los hombres tenemos capacidad de hacer daño infinito, porque no porque los hombres tengamos capacidad de nada infinito, sino porque la víctima, en este caso el Señor, faltar a misa. ¿Por qué faltar a misa es un pecado mortal? Porque ofende infinitamente, puesto que es gravísima la víctima de nuestra negligencia, de nuestro egoísmo. Así que nuestra deuda con el Señor es enorme y nos conviene, cuando hacemos examen de conciencia y cuando hacemos nuestra oración, nos conviene meditarlo, que nuestros pecados se hacen gravísimos porque tenemos una grandísima tendencia a atenuar nuestra culpa. El compañero, el cual solo debía 100 denarios, sí, arrojándose a sus pies le rogaba: ten paciencia y te lo pagaré. Pero se negó y lo metió en la cárcel hasta que pagara. Sus compañeros, consternados, le contaron al Señor lo sucedido. Es escandaloso el comportamiento de este hombre. El Señor le dijo: siervo malvado, ¿no debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? E indignado entregó a los verdugos hasta que pagara. O sea, nunca, porque no se podía pagar. Está hablando del infierno. Imposible pagar una deuda tan enorme. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del Cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Nos está hablando el Señor del perdón, algo que solo podemos aprender a hacer en la medida en que nosotros recibamos este perdón. Nuestras culpas, ya digo, que tienen una gravedad casi infinita, por eso el Señor exagera a la hora de dar estas cifras, para que nos demos cuenta de que hemos de acostumbrarnos a aprender a perdonar en la escuela del perdón, que es el confesionario, que es el recibir nosotros con frecuencia, reiteradamente, el perdón del Señor. Y para ilustrar esto, la liturgia de hoy nos ofrece este cántico tomado del libro de Daniel, en el cual uno de los 3 jóvenes, de aquellos jóvenes compañeros suyos que en la corte habían estado sirviendo al rey, fieles, jugándose la vida por no faltar a la ley, pues aquí son castigados en el horno, estos 3 jóvenes, y en esta ocasión nos presenta la liturgia la preciosa oración de intercesión de Azarías, al cual se le ha dado el nombre de Abdénago, en la corte en la cual está él desterrado. Dice así la oración, la voy a leer prácticamente sin glosa porque es suficiente como para implorar el perdón para nosotros y para todo el pueblo. No nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Así hemos de aprender nosotros a pedir perdón por los pecados actuales que cometemos como generación, como nación. El crimen nefando del aborto, de la sodomía generalizada como algo bueno, el comer del árbol de la ciencia y del mal. Y nos agarramos a nuestros antepasados, a los santos, a los que nos han precedido, que pueden ser intercesores nuestros ante Dios. Para aquellos que niegan la intercesión de los santos, pues por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, se le presenta al Señor sus promesas. A veces la oración con la que Dios nos enseña a rezar es un tanto chantajista. Señor, que nadie pueda decir que tú nos has abandonado, que lo has prometido. Acuérdate de tu promesa. Ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Estamos en el destierro. No hay templo, no hay sacerdotes, no hay ofrendas. Estamos humillados ante nuestros enemigos. Hoy estamos
humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Es importante leer la historia así y darnos cuenta de que el Señor permite los sufrimientos para purgar nuestros pecados, las pandemias, las guerras, las crisis, los sufrimientos que podamos padecer, las pruebas a las cuales nos somete el Señor. Ya no tenemos ni príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Y ojo que nosotros sí lo tenemos, si queremos. Muchos se han negado en la pandemia a abrir las iglesias, a celebrar los sacramentos, pero esto es gravísimo. Nosotros sí tenemos lugar, al menos de momento, y aunque sea en la cárcel, como hacía el cardenal Bantuán, celebrando la Santa Misa con 3 gotas de vino y una de agua y una forma que le traían escondida en una caja de fósforos y en una botellita que decía medicina para el estómago, pues ahí le metían el vino y el pan al cardenal, y él en misa, mientras en la cárcel, mientras estaba tumbado, consagraba en secreto, de memoria, e iba transmitiendo a aquellos cristianos que en Vietnam estaban encarcelados con él, e iban recibiendo la Sagrada Comunión. Nosotros tenemos lugar donde celebrar la misa y no es la cárcel, al menos de momento. Acepta nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados. Nuestro holocausto, nuestro sacrificio ya no son carneros, es Jesucristo, es la sangre de Cristo, es lo que presentamos a Dios para implorar el perdón para nuestra generación por los pecados, ya digo, más graves, especialmente el crimen del aborto, mucho más grave que los pecados contra la ecología, que existen y que son graves, pero nada que ver. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. No vayamos a ser nosotros los primeros que quedamos defraudados ante ti. Este chantaje nos lo propone el mismo Señor, porque es palabra de Dios. Como nos decía el otro día la Escritura, la palabra de Dios es agua que llueve a nuestro corazón para que nosotros se la devolvamos a Dios. Dios nos pone incluso en nuestros labios las palabras con las que quiere que recemos. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. No según la justicia, según tu misericordia, no según nos merecemos. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Pues esta es la escuela de la misericordia en la cual nos tenemos que formar en el Señor de la divina misericordia, en el Señor del perdón, al cual nos estamos encomendando de modo muy especial en esta Santa Cuaresma, en la que practicamos con frecuencia nuestra penitencia y nuestra asiduidad al sacramento de la confesión para recibir el perdón y de ese modo aprender a perdonar a los demás hasta 70 veces 7. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.